Muy bien, hermanos y amigos que nos estén esta mañana, les pido que me acompañen a la palabra de Dios. Como ustedes saben, estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ya estamos en el tramo final. Faltan solamente unas pocas predicaciones para terminar de poner esta carta. Así que les pido que me acompañen ahora a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, al capítulo 4. Esta mañana vamos a considerar los versículos 14 y 15, pero voy a leer desde el verso 9 para tener la idea completa del pasaje. Segunda de Timoteo 4:9 dice así la palabra del Señor: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Presente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. El texto a considerar en esta mañana. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Vamos a orar una vez más para pedirle al Señor que sea Él hablándonos a través de su santa palabra. Soberano Dios Todopoderoso, no hay otro como tú. Grande Señor eres tú. Grande Señor eres tú, supremo y sublime, que vives y reinas para siempre. Te alabamos, Señor, y te loamos. No hay otro como tú, Padre. Te pedimos que nos enseñes a tomar en serio la advertencia que nos das en esta mañana a través de tu palabra, la cual fue dada primeramente a Timoteo por el apóstol Pablo, siendo él tu instrumento, Padre. Y ahora nosotros, con gozo y con alegría, recibimos esta última advertencia que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Ayúdanos, Padre, para que el ruido del ambiente no nos impida concentrarnos en tu palabra, y para que podamos deleitarnos en ella con gozo y alegría, sabiendo que ella es nuestra bendición. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, como ustedes saben, nosotros vivimos en una sociedad muy intolerante. Intolerante con muchas cosas. Intolerante con muchas cosas que son de Dios. Intolerantes a todo aquello que es afín a la palabra de Dios. Cada vez que pasa el tiempo, la sociedad se va haciendo más y más intolerante a Dios y a su santa palabra. Es fácil ver cómo poco a poco la sociedad se aleja del modelo bíblico que quizás alguna vez tuvo. Antes, porque siempre ha sido así, el mundo ha estado bajo el poder del maligno, pero desde que empezó la iglesia hasta nuestros días, se ha mantenido una semilla de cristianismo que se ha expandido por todo el mundo y que ha permeado en la sociedad. De tal manera que aún las personas no cristianas tenían ciertos valores cristianos. Valores que se han ido perdiendo poco a poco, valores que día tras día se van apartando más y más del modelo bíblico, de tal manera que el mundo entero poco a poco se va convirtiendo en la nueva Sodoma y la nueva Gomorra. Hacia eso apunta nuestra sociedad, una sociedad que no tolera a Dios, que le aborrece, que le odia, una sociedad en la cual no hay ningún reproche matar a una criatura que aún no ha nacido, o en que el hombre y el hombre se casen, formen una familia. Totalmente contrario al modelo bíblico de la familia establecido por Dios. Si uno dice algo contrario a este tipo de cosas, es intolerante. Pero lo que el mundo no considera es que para nosotros ellos son los intolerantes, porque no toleran a Dios, que nosotros representamos. Por eso, si tú hablas con franqueza y con sinceridad con una persona de Dios, lo más probable es que esa persona demuestre de una manera absoluta su tolerancia, burlándose de ti, riéndose en tu cara, simplemente ignorándote, enojándose.
o haciendo cualquier otra cosa, bien menos tolerando el mensaje que le estés dando, si es un mensaje de Dios. Porque el mundo vive en completa oposición a Dios y a su palabra. Eso es lo que este mundo impío y pecador hace. Y cada vez ese mundo se aleja más y más de Dios. Pero nosotros hemos sido llamados a ser sal de la tierra. La sal, en los tiempos bíblicos, y no hace mucho tiempo, y aún en muchos lugares todavía hoy, se emplea para preservar los alimentos, especialmente las carnes, para que no se pudran, para que no se descompongan, para que no entren en un estado de putrefacción tan rápidamente. Por eso mismo es que los alimentos se salaban. Y el Señor Jesús dice de los cristianos: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois aquellos por los cuales Dios preserva este mundo. Vosotros sois la razón por la cual Dios no ha mandado un segundo diluvio, por la cual Dios no ha destruido esta tierra, porque hay un remanente para Él. Igual que en Sodoma, como cuando Abraham clamaba y decía: si hay siquiera 10 justos en Sodoma, la destruirás. El asunto era que el único justo era Lot, nada más había uno. Por eso el Señor la destruyó. Precisamente porque todavía hay unos pocos que temen a Dios en el mundo, es que Dios no ha derramado su ira sobre la tierra. Porque esa ira cada vez está más cerca de ser derramada. El apóstol Pablo sabía muy bien esto. De hecho, el mayor deseo que él tenía, si nosotros hemos leído todas sus cartas, nos daremos cuenta de que tenía que ver con la salvación de los judíos. Él anhelaba que los judíos llegasen a ser salvos. Al inicio de su ministerio, él iba a predicar casi siempre a los judíos, a los judíos, a los judíos. Pero debido a la intolerancia que estos tenían con Dios y su palabra, él se apartó de ellos y se fue por completo a los gentiles, a predicarnos el evangelio a nosotros. Porque él sabe que la ira de Dios pesa sobre el mundo entero y que el mundo va a ser destruido con un segundo diluvio. No de agua, porque Dios prometió que no volvería a derramar agua sobre la tierra, sino de fuego. Fuego consumidor. Con eso la tierra será purificada y será rehecha con un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso mismo el apóstol Pablo predicaba. Y por eso mismo él quería que una vez él no estuviera, Timoteo llevara ese estandarte, que tuviera esa determinación que él tenía de salvar a las personas de la ira de Dios, bajo la cual viven de acuerdo a sus pecados. Por eso vemos que Pablo, estando en una cárcel, preso, a punto de morir, con muy poco tiempo de vida, él no se preocupa por sí mismo. Él no dice: yo estoy aquí arrinconado, en una cueva, encerrado, amarrado de pies y manos, en total oscuridad, quejándome por cómo estoy. No, a él solamente le preocupaba una cosa: la obra del Señor. Por eso le dice a Timoteo: ven pronto a verme, porque Demas, que era el que estaba aquí con Lucas, me ha desamparado y se ha ido al mundo. Tíquico, lo voy a enviar para que me lleve esta carta. Probablemente ese fue el caso, o lo envió a otra cosa antes a Éfeso, para que él estuviera allá antes de que Timoteo regresara. Nos dice de que Tito y Crescente están predicando la palabra de Dios en otros lugares y que solamente Lucas está allí con él sirviendo en la obra. Ahora él desea que Timoteo venga para poder consolarse con la presencia de su amado hijo, pero también para que el joven Timoteo pueda seguir colaborando con la obra allí. Ese era su deseo. Y ese es el deseo de Pablo. Nosotros vemos que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, yo no te pido que me traigas un carro lujoso, yo no te pido que me traigas la última prenda de vestir o un gran carruaje. No. ¿Qué quiero yo que me traigas a mí? Mi capa, con la cual me protejo del frío que va a venir en el invierno, para no morirme antes del tiempo y poder predicar hasta el último de mis días la palabra de Dios. Y los pergaminos y los libros, para nunca dejar de alimentarme con las palabras de mi Dios. Ese era el deseo de Pablo. Estar hasta lo último lleno de la palabra de Dios.
Eso es lo que él le pide a Timoteo que le traiga. Y por eso es que le está diciendo a Timoteo que venga. No solamente porque sí es para él poder estar junto a Timoteo y poder compartir con él, sino también para que Timoteo sea sus manos y sus pies en Roma, donde Pablo espera su muerte. El asunto es que cuando Timoteo venga se va a encontrar con muchas cosas. Y hay una oposición que significó mucho para Pablo y con la cual él quiere que Timoteo esté prevenido. Por eso, a este sermón le he llamado la oposición en el ministerio. Y lo explicaré en 2 puntos. Primero, la oposición que experimentó Pablo. Y segundo, la advertencia que les da a Timoteo. Veamos el primer punto. La oposición que experimentó Pablo. El apóstol dice: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Al leer este versículo, lo primero que puede venirse a nuestras mentes es: ¿quién es Alejandro? ¿Por qué el apóstol está hablando de este hombre? ¿Quién es Alejandro? No se nos dice, no es que en otra parte de la Biblia se nos menciona, aunque sí se nos menciona a muchos Alejandros. Pero eso se debe, en la Biblia, se nos menciona a muchos Alejandros, pero eso se debe al hecho de que Alejandro era un nombre muy común en ese tiempo. Alejandro es como llamarse Jorge hoy, o Luis. Son nombres muy comunes. José. Alejandro era un nombre muy común porque era un nombre que se ha puesto en nombre del gran conquistador griego Alejandro Magno. Entonces a casi todo el mundo, cuando tenían hijos, Alejandro era un nombre muy bueno para colocarles. Ha habido muchos Alejandros que se mencionan en la Biblia. ¿Quién es este Alejandro? No lo sabemos. A ciencia cierta no podemos determinar quién es este Alejandro, porque no se nos dice nada acerca de él, fuera del calificativo que se le da de su profesión. Sin embargo, precisamente por ese distintivo de decir que él es un calderero, podemos decir quién no es. Él no es ninguno de los otros Alejandros que se mencionan en otros lugares de las Escrituras, salvo quizás con un Alejandro que se dedicaba a hacer figurillas de la diosa Diana en Éfeso, pero eso es poco probable. En la Biblia se nos menciona en Hechos 19:33 de un Alejandro que estuvo dispuesto a arriesgar su libertad y quizás hasta su vida por defender a Pablo. Así que dudo que ese Alejandro sea este Alejandro. Y tenemos personas totalmente diferentes. Una persona que está dispuesta a arriesgarse por Pablo y uno que ha causado mucho daño a Pablo. También recordemos que al final de la primera carta a Timoteo, al final del primer capítulo de la primera carta a Timoteo, el apóstol le dice a Timoteo que él entregó a Satanás, a Himeneo y a Alejandro, para que aprendieran a no blasfemar. Es decir, él les quitó el privilegio de estar en una iglesia de sana doctrina. Le quitó este privilegio a estos 2 hombres. Este hombre era Alejandro. Sin embargo, en aquel entonces, el apóstol no se refirió a ese Alejandro como calderero, sino más bien que nos daba a entender de que era una especie de pastor en la iglesia. Uno de los que enseñaba a la iglesia y se había apartado por completo de Dios. Así que también dudo de que este Alejandro sea ese Alejandro. Como ya les dije, hay otro Alejandro que puede ser que es uno que en Hechos 19:24 se nos menciona que junto a Demetrio se encargaba de hacer diosesitos para las personas, estatuitas de los dioses romanos o griegos, eran los mismos, solo que con diferentes nombres. En aquel entonces se armó un gran revuelo en Éfeso, encabezado por un tal Demetrio, que se encargaba de construir estas estatuas de los dioses, especialmente de la diosa Diana, que era, por así decirlo, la santa patrona de Éfeso. La diosa Diana era venerada altamente en Éfeso. Ella había uno de esos hombres que apoyó a Demetrio, se llamaba Alejandro. Es el único que quizás de pronto pudiéramos considerar que podría ser el mismo, pero no podemos asegurarlo. ¿Por qué podríamos considerar tal cosa? Porque este Alejandro
hacía estatuas de metal. Un calderero no es alguien, aunque pudiéramos llegar a pensar por la palabra, alguien que se dedica a hacer calderos. Eso cabe dentro de lo que él hace, pero no quiere decir que sea lo único que haga. Los caldereros en la época lo que hacían era crear todo tipo de cosas, de utensilios de metal, especialmente de bronce. Podían hacer calderos, o podían hacer algún tipo de cucharas, o podían hacer estatuas de dioses, cadenas, entre otro tipo de cosas que las personas pudieran utilizar. Por eso existe la posibilidad de que este Alejandro sea aquel Alejandro. Pero eso implicaría que tendría que haber venido de Éfeso a Roma persiguiendo a Pablo para venir a hacerle mucho daño acá. Y eso es poco probable. Así que no podemos tener la certeza de quién es este Alejandro. Pero algo que sí podemos entender por lo que nos dice Pablo es que es alguien que le ha causado mucho daño. ¿Cuál es el daño que este Alejandro ha causado? También es difícil, sino que imposible, saber exactamente cuál es el daño. Sin embargo, algunos comentaristas dan unas luces acerca de este asunto. Se nos dice que otra forma de interpretar el versículo, de leerlo, según el comentarista Hanson, es que Alejandro informó muchas cosas malas contra mí. Porque esa es la palabra que normalmente se utiliza cuando... La palabra que aparece como me ha hecho daño también puede traducirse como me ha injuriado, me ha calumniado, me ha difamado, ha dado mal testimonio de mí. Así que lo más probable es que este Alejandro, este calderero, fuera un informante que le ha hecho un gran daño al apóstol Pablo. ¿Cuál es ese daño? Bueno, en el verso siguiente dice que él, al final del verso 15, dice que él se ha opuesto en gran manera a nuestras palabras, es decir, el Evangelio. Así que es probable que este Alejandro ciertamente atacó a Pablo, atacándolo por el hecho de ser uno de los que dirigía las enseñanzas del cristianismo en aquel lugar. Él ha causado un terrible daño. Es probable, dicen algunos, tampoco hay certeza de ello, de que este Alejandro sea el causante o el responsable de que Pablo esté preso, y que él fue el que lo delató delante de las autoridades romanas, y que por culpa de él Pablo está preso, y por eso mismo Pablo no ha podido seguir predicando la palabra de Dios, y que ese es el daño al cual el apóstol se está refiriendo, el daño de haber sido puesto preso y de haberle restringido el poder enseñar la palabra de Dios. Y es que nosotros, a pesar de que vemos que el apóstol está diciendo de que Alejandro le ha hecho mucho daño, no vemos al apóstol con deseos de venganza. No, sino más bien dolido. Me ha hecho mucho daño. Esta persona me ha hecho mucho daño porque él se ha opuesto a nuestras palabras. Y es que, ¿qué era lo que Pablo consideraba más importante? La palabra de Dios. A lo largo de todas las cartas del apóstol Pablo no hay una duda, no hay lugar a dudas de que Pablo no consideraba nada más importante que la predicación de la sana doctrina, del Evangelio. Por eso él se gloriaba y decía que todas las cosas malas que le han pasado por causa de servir al Señor son para él como cicatrices de batalla. Esas que se muestran para pantallar a la gente y decir, mira, esta cortada la hice aquí protegiendo al presidente. Bueno, así. Esta bala la recibí por proteger. Bueno, así. Yo he recibido 39 azotes menos uno de parte de los judíos. Y para Pablo, ¿eso qué es? Motivo de gozo y de alegría. Porque él consideraba sufrir por Cristo como un bien, no como un mal. Él lo consideraba como lo mejor que podía llegar a pasarle. Él no tenía miedo a la muerte. Él temía no poder compartir el mensaje que le había sido entregado. Aunque claro, él entendía de que si todo esto estaba pasando era porque Dios así lo permitía. Por eso es que él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Porque él sabe que Dios ya le ha dicho, hasta aquí llegó tu obra. Ya has hecho lo que te he mandado a hacer. Así que él no guardaba resentimiento,
sino que más bien se sentía realmente dolido, porque él buscaba lo que no buscan en muchas iglesias hoy: el reino de Dios y su justicia. Normalmente, si tú le predicas a alguien y le dices que tiene que sufrir por Cristo, esa parte como que no le gusta, como que no le agrada, como que no la quieres oír. ¿Por qué? Porque no amamos el reino de Dios y su justicia. Lo que amamos es este mundo y sus añadiduras. Amas la casa que tienes, la familia que tienes. Amas a tu cónyuge, a tus hijos, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos. Pero todos esos vínculos, si no se unen a Dios, se romperán. Se romperán. El único vínculo que permanece para siempre es nuestra común unión con Cristo. Ese es el vínculo que permanecerá aún después de la muerte. Por eso se dice que un hombre y una mujer están casados hasta el día de su muerte, porque allí se rompe ese vínculo. Lo que nos permite seguir encontrándose en la eternidad es el hecho de ser hermanos en Cristo. Es el hecho de ser hermanos en Cristo. Pablo lo sabía, para él no había nada más importante que el reino de Dios. Por eso lo que a él le dolía era el reino de Dios. Cuando él veía que el reino de Dios era asolado, era maltratado, cuando él veía que los hermanos se enfermaban, él sentía que él mismo estaba enfermo. Cuando él veía que otros sufrían, él sentía que él sufría. Él no era como todavía muchos de nosotros somos, que nos afligimos con nuestros propios amores. Por eso nos duelen las cosas. Por eso nos duelen las palabras que algunas personas nos dicen, porque son personas a las que amamos. Por eso nos duele. Al apóstol no le dolían ese tipo de cosas así, porque para él su mayor amor era Dios, era Cristo. Cristo era el todo para él. Él amaba a Dios por encima de todas las cosas. Y no quiere decir que los otros amores sean malos, sino que nuestro deber debe ser enfocar esos amores hacia Dios, impulsarlos hacia Dios. Cuando nosotros aprendamos a amar a Dios como lo amaba Pablo, podemos ver detrás de las palabras hirientes de las personas que amamos al diablo, y podremos sentir lástima por esas personas, sino odio, y dolor, sino pesar, y un deseo muy grande por su salvación, un deseo muy grande por servir a Dios. Porque las palabras con las cuales este Alejandro se estaba metiendo no eran las palabras de Pablo, eran las palabras de Dios, porque es palabra de Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que comprender. Cuando tú vas y predicas el Evangelio a otra persona, es Cristo el que está hablando a esa persona, no eres tú. El día que tú estés delante de Dios, si no has conocido a Dios, Él no te va a decir: yo mandé un día a Amparo a predicarte. No. Él te va a decir: un día yo fui a predicarte. Puede que te lo muestre así, deja a la hermana Amparo predicando. O esa a Andreina predicando. O esa Jason predicándote. ¿Por qué? Porque Cristo se identifica con los suyos. Porque el mensaje que nosotros damos no es nuestro, sino de Él. Es el mensaje de Dios, son sus palabras. Él fue el que mandó que lo hiciéramos. Él le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Dice Marcos 16:15. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Y eso es tan así, que Cristo mismo se toma a pecho cuando alguien se mete contigo. Porque así como tú eres boca de Cristo, y mano de Cristo, y pies de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y que no entendemos al 100% lo que significa ser iglesia. Ser iglesia significa que cada uno de nosotros es en cierto sentido Cristo. Porque Cristo vive en nosotros. De ahí la palabra cristiano. Somos posesión de Cristo. Si uno lo entiende bien, puede decir: esta mano no es mía, es la mano de Cristo. Sino que Él me deja utilizarla para otras cosas. Esta boca no es mía, es la boca de Cristo. Sino que Él me deja utilizarla para otras cosas. Estos ojos no son míos, son los ojos de Cristo. Porque soy iglesia, soy de Cristo.
porque soy un templo de su Espíritu Santo. Cuando yo hablo la palabra de Dios, es como si Cristo hablara. Por eso cada cosa que yo no hago como creyente que soy, como cristiano que soy, que no es conforme a la voluntad de Dios, porque es pecado, viene a ser un pecado mayor que los de aquellos que no conocen a Dios, porque aquellos no representan a Cristo tanto como lo represento yo, o como lo representas tú. Y eso aplica también en el sentido contrario. Cuando alguien se mete contigo, inevitablemente se está metiendo con Cristo. Cuando alguien te insulta a ti, está insultando a Cristo. Cuando alguien te hace daño a ti, le está haciendo daño a Cristo. Cuando alguien te lastima a ti, está lastimando a Cristo. Cuando alguien te persigue a ti, está persiguiendo a Cristo. Recordemos las mismas palabras que escuchó el apóstol Pablo la primera vez que escuchó a Cristo. ¿Qué fue lo que le dijo? Dice que iba rumbo a Damasco en oposición a los cristianos para destruirlos. Y él cayó al suelo y una gran luz, y la luz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? Eso fue lo que le dijo. Hechos 9:4 dice que el Señor Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a cuándo estaba Pablo persiguiendo a Cristo? Si lo había visto. No, porque estaba persiguiendo a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y el que se mete con la iglesia se mete con Cristo. Tendrá que rendirle cuentas a Cristo. Ahora, eso no significa el concepto carismático ese de que nadie se puede meter conmigo porque soy un hijo de Jehová, y esos cuentos que dicen. Vemos a Pablo preso en una celda. Se metieron con él, lo habían azotado y le ha pasado de cuánta vaina uno se imagina, cuánta cosa uno puede pensar que pueda ocurrirle, le haya pasado al apóstol Pablo. Y aquí lo tenemos totalmente preso. ¿Se habían metido con él? Sí. Lo que esto nos está diciendo a nosotros es que aquel que se mete, por así decirlo, con el creyente, tendrá que rendirle cuentas a Dios por ello en el juicio final. No quiere decir que nosotros estemos protegidos de las aflicciones terrenales, porque las aflicciones terrenales son el fuego que Dios utiliza para quitarnos la inmundicia del pecado que llevamos encima. Dios permite todas esas cosas por ellos, pero todos ellos tendrán que rendirle cuentas a Dios, inclusive si están siendo instrumentos de Dios. Recordemos el caso de los judíos que se habían rebelado contra Dios, lo que leíamos en el texto congregacional en Jeremías. Dice que Dios los va a destruir. ¿Y cómo los iba a destruir Dios? Un ejército extranjero, personas que no tenían ningún temor de Dios, iban a destruirlos, iban a hacer mucho daño. Nabucodonosor, rey de Babilonia, venía a hacerles daño a ellos. Pero el Señor, así como les dice estas palabras de juicio a través de Jeremías, también les dio palabras de aliento. De hecho, el libro de Jeremías acaba en el capítulo final, precisamente diciéndonos cómo Dios castigará a Babilonia por lo que le está haciendo al pueblo judío. Es decir, ellos sirvieron de espada de Dios, pero no porque fueran santos, sino porque eran los propicios y la herramienta necesaria para castigar al pueblo de Dios. Pero ellos mismos estaban pecando al meterse con el pueblo de Dios. Y por eso tenían que ser castigados. Por eso la nación de Babilonia sería destruida, y a diferencia de los judíos que todavía existen, nunca más sería reconstruida. Nunca más. Nunca más sería reconstruida, precisamente porque se habían levantado en contra del pueblo de Dios. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham. Yo bendeciré al que te bendiga, y yo maldeciré al que te maldiga. Y eso no se aplica solamente para los judíos, sino para todos aquellos que somos descendientes de Abraham por la fe. Porque no es descendiente de Abraham el que lo es en la carne, sino el que lo es en la fe de Abraham. Por ello es que el mundo siempre está en un serio problema con Dios, porque el mundo se está metiendo constantemente contra él.
La razón es muy sencilla. La leímos en el texto paralelo, Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué el mundo aborrece a Dios y a Cristo? Porque sus obras son malas. Porque no quieren ser reprendidos. Ellos prefieren pensar que Dios no existe y que todo va a seguir como ha sido hasta este momento para siempre, pero no es así. Van a recibir su castigo, aunque vivan en una completa oposición a Dios. Es lo contrario de lo que dice el pastor Santiago en Santiago 4:4. Famoso verso que nosotros conocemos que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No solo lo que ahí está escrito, sino también lo contrario. Y cualquiera que se haga amigo de Dios termina constituyéndose enemigo del mundo. Simplemente eso. Por eso una promesa como la que nosotros vemos en las Escrituras de que nosotros estamos bajo la protección de Dios y de que Dios nos va a defender, de que Él es nuestro escudo, de que cualquiera que se meta con nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios por ello, solamente aplica en nosotros si nosotros verdaderamente estamos en Dios. Si nosotros verdaderamente somos de Dios. Porque si no, nada de eso importa. Si no, solamente es una venganza personal. Es básicamente lo que hacen muchos que se hacen llamar cristianos hoy. Dicen: conmigo nadie se mete. Y el que se meta conmigo se mete. Y empiezan a decir un montón de barrabasadas y de insultos y de calumnias. Y blasfeman contra el nombre de Dios de esa manera. Sin comprender que al estar apartados de Dios, no cuentan con ninguna protección de Dios. De hecho, la maldición es que le va bien en todo lo malo que hacen, precisamente para que no crean y no se arrepientan y puedan ser atormentados para siempre en el infierno. Ese es el castigo que reciben. Por eso la preocupación para nosotros no es lo que el mundo puede hacernos, sino lo que Dios puede hacernos si estamos en oposición a Él. ¿Cómo puede uno saber si en realidad está con Dios o no? Bueno, el Señor nos ha dicho en su palabra que hay frutos y que por su fruto lo conoceréis. Hay muchos frutos, pero algo que va a ocurrir, si tú das esos frutos, ¿qué es? Algo que va a ocurrir es que inevitablemente, como aborrecen a Dios y aborrecen a Cristo que vive en ti, han de aborrecerte a ti por causa de Cristo. Así que podemos inferir que si a ti nadie te aborrece por causa de Cristo, existe una alta posibilidad de que tú ni seas cristiano y nunca jamás lo hayas sido. Es lo más seguro. Y tú a todo el mundo le caes bien. Y si le caes mal a la gente por otras cosas que nada tienen que ver con Cristo, eso no aplica. Las personas deben aborrecerlo a uno por el Evangelio. No porque yo ande buscando enemigos por todas partes, sino porque ando predicando a Cristo. Y como aborrecen a Cristo, inevitablemente lo están aborreciendo a uno. Eso es una buena señal. Y es un motivo de alegría. Porque es como si el Señor estuviera diciendo: ya ves, aquí está la evidencia de que tú eres mío, de que te aborrecen por mi causa. Eso le da a uno seguridad de salvación. Ver cómo el Señor vive en uno, porque las otras personas lo están viendo en uno. Y eso se manifiesta en una clara oposición. Yo no sé quién era Alejandro el Calderero. Básicamente eso fue lo que terminé diciendo. No sé quién era, pero sí sé que era alguien del mundo, porque se había opuesto a Pablo y al mensaje del Evangelio.
¿Y cuál fue la reacción de Pablo ante todo esto? Pues él le dijo a él, ¿qué desea Pablo para Alejandro? Que Dios lo mate, que Dios lo castigue. Que va a hacer. No, él simplemente termina diciendo, el Señor le pagará conforme a sus obras. Eso es muy diferente a decirle, te maldigo en el nombre de Jehová, o algo así. Ese tipo de barrabasadas que se dicen hoy en muchos lugares son totalmente contrarios al espíritu del Evangelio, porque Pablo se ha totalmente afligido, dolido por las palabras de una persona que se ha levantado en contra del mensaje que él está dando. ¿Y qué él le dice? Me duele mucho, pero el problema no es que se haya metido conmigo, el problema es que el Señor es el que le va a pagar. Es al Señor al que tendrá que rendirle cuentas. Es decir, Pablo está diciendo, eso me dolió, pero el Señor es el que se encargará de darle su recompensa, su castigo, su corona de espinas por todo el mal que ha causado. Es lo que el Señor dice en Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que le está preparado se apresura. Precisamente por todo el daño que ha hecho el Evangelio. Por eso, para nosotros es algo real que debemos aprender a aplicar en nuestra vida lo que el apóstol está diciendo, lo que él dice en Romanos 12:19. Acompáñenme un momento. Romanos 12:19, el mismo apóstol dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, y aquí está citando lo que el día ahorita de Deuteronomio 32:25, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Y qué dice Pablo? ¿Cómo nos vengamos de nuestros enemigos? No vengándonos, sino que dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, déjalo que se muera. No dice, dale de comer. Si tuviere sed, que aguante, que no manda, se lo merece. No, dice, dale de beber. ¿Por qué? Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. ¿Qué es esto? Está diciendo Pablo, tú confía en el juicio de Dios. Confía en la venganza que Dios lo va a dar. Por eso hazle bien. Porque a medida que tú le haces bien, tú te muestras más misericordioso para con él, que te hace mal a ti, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo más grande el castigo que va a recibir de parte de Dios. Básicamente es eso. Porque Dios entonces le va a decir, no, tú solamente no le hiciste daño a él, Pablo, sino que Pablo se portó mucho mejor contigo. Y aún así tú perseveraste en tu maldad. Así que eso también va como si fuera otro castigo adicional por cada buena acción que le estás haciendo. Estás acumulándole a él, al enemigo, ascuas. Ahora, la intención no es precisamente esa, ¿cierto? Porque no es esa la intención, porque eso sería ser vencido de lo malo, sino más bien con el bien vencer el mal, tratando de tocar su corazón. Y si fracasas en ello, bueno, su castigo será todavía peor. Será todavía peor porque habrá recibido de parte de Dios. Recuerda lo que te dije. Tú eres la boca y las manos de Dios. Cuando tú le das de beber a alguien, es como si fuera Cristo mismo dándole de beber a alguien. Cuando tú le das de comer a alguien, es como si fuera Cristo mismo dándole de comer a ese alguien. Eso no hace que sea todavía más grave su actitud, su pecado. Claro que sí. Pero debe hacerse precisamente porque si la persona vive todavía hay esperanza de arrepentimiento. Pero de todo esto tú debes encargarte de preocuparte, sino Dios. Él retribuirá a cada quien conforme a sus obras según lo que se merezca.
Es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20. Dice: y a los muertos grandes, pequeños, delante del trono. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que no hay duda. Dios va a castigar a todos aquellos que se han rebelado contra Él y han de recibir su castigo. No hay un pecado que sea más grave que otro, pero sí hay formas de agravar el pecado. Hay formas de hacer que los pecados cometidos tengan mayor condenación. Por eso, nosotros debemos tener la actitud correcta. Nunca buscar la venganza, sino confiar en la venganza del Señor, haciéndole el bien a nuestros enemigos y dejando que sea Él quien decida si el enemigo ha de arrepentirse o ha de ser condenado para siempre al tormento eterno. Por eso vemos que el apóstol Pablo no expresa ningún deseo de venganza contra Alejandro, sino que simplemente confía en la justicia de Dios. Segundo punto, la advertencia a Timoteo. Dice Pablo: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ahora, aquí hay algo interesante, y es que el apóstol le está diciendo a Timoteo que se guarde de Alejandro. ¿Por qué? Bueno, lo más probable, por esto que podemos inferir de todo esto, es que Alejandro era alguien que se hacía llamar cristiano o era simpatizante con los cristianos. Claro, porque si es una persona que está en abierta oposición al Evangelio, Timoteo no va a confiarse con él. Sin embargo, si le dice guárdate de él, porque es alguien que está al alcance, y es muy probable que Timoteo termine encontrándose con él al venir a ver a Pablo. Es muy probable que eso ocurra. Y que este Alejandro, en cierta manera, pueda hacerle a Timoteo el daño que le ha hecho a Pablo. Por eso le está diciendo guárdate de él. Así que Alejandro era alguien con quien había que tener cuidado. ¿Por qué? Porque era alguien que había hecho mucho daño al apóstol Pablo. Era alguien que podía hacerle daño al mensaje que se estaba predicando. No destruirlo, pero sí afectarlo, dañarlo en gran manera. Esto es algo tan serio y tan preocupante para el apóstol Pablo, que vemos que todos los nombres que él está mencionando, desde el verso 9 hasta aquí, le dedica 2 versículos a hablar de Alejandro, cuando los otros solamente atípico y un versículo cortitico, como el 2. Los demás, en un solo versículo, menciona a varias personas, a una Demas, pero a Alejandro lo menciona en 2 versículos, es decir, este es quien da más información, a pesar de que es muy poco lo que sabemos de él. Timoteo debía saber quién era este Alejandro, o por lo menos debía poder identificarlo fácilmente. Por eso dice Alejandro el Calderero, le está dando su apellido, que ese eran los apellidos en ese entonces, un calificativo que se le daba a las personas. Este hombre era alguien muy peligroso, porque podía hacer daño de la peor calaña, podía afectar el mensaje del Evangelio. Eso era lo peor que podía ocurrir. Toda la carta, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, tenía que ver precisamente con que Timoteo tuviera cuidado con la enseñanza, con la doctrina, con el conjunto de cosas que los cristianos habrían de creer en la iglesia. Él debía mantener la doctrina pura, sin cambiarle ni una tilde ni una jota a todo lo que se le había entregado. Él debía darla precisamente tal cual la había recibido. No debía jugar al teléfono roto con el mensaje que vio de Pablo, sino que era un bastón que él debía pasar a los que venían después. Era algo prioritario, era algo súper importante. Era el mensaje del glorioso evangelio por el cual Pablo había dado su vida. Es el mensaje de que Cristo Jesús murió por los pecadores. Dice Pablo: yo soy el primero de esos pecadores.
El hecho de que Alejandro se haya opuesto a las palabras de Pablo, nos da a entender a nosotros de que era una persona que en cierta manera podía de una forma u otra hacer lo mismo que usted, hacerle gran daño. Ahora, es probable, no se sabe, porque no dice quién era Alejandro o a qué se dedicaba. Probablemente fuera alguien ajeno a la iglesia o era un falso cristiano, que era todavía peor. Era alguien que fácilmente se pudiera confiar y hacerle mucho daño. Porque una cosa es decir todo lo que él dice es mentira, a decir lo mismo que él dice cambiándole un pedazo. Es más peligroso el que le cambie el pedazo al mensaje que aquel que simplemente lo niega y ya. Si tú vas a predicar y a alguien tú dices, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Cristo, una persona simplemente se molesta y se enoja, esa persona es peligrosa. Pero más peligroso es aquel que escucha tu mensaje y luego va diciendo, arrepiéntete porque Cristo te ama, cambiando el mensaje por completo. Eso es un daño mucho mayor, probablemente, que este sea el daño que Alejandro le estaba haciendo al mensaje. La oposición que estaba dando, estaba tergiversando la palabra de Dios. No es seguro que haya sido eso, pero es muy probable. Y si ese es el caso, Timoteo tendría que tener mucho cuidado. Y también nosotros. Porque la persona más peligrosa para esta iglesia aquí en Corozal soy yo. Estoy predicando la palabra de Dios. Yo soy el más peligroso. Por eso requiero que todos ustedes aquí en Corozal estén atentos a mí, me ayuden precisamente, exhortándome, de igual forma que yo lo hago. Porque el día que yo invente una falsa doctrina y se las haga creer, habré hecho un daño muy grande, como quizás Alejandro el Calderero lo estaba haciendo. Debemos tener mucho cuidado, porque lo más importante es la sana doctrina. Es la sana doctrina. Es el tesoro que nos ha sido dado. Ahora, eso pudiera darnos cierto vestigio de desesperanza, porque pudiéramos pensar, ajá, y si tú sales con una falsa doctrina y todos la creemos, entonces toda la iglesia puede perderse. Lamentablemente, si no somos vigilantes con la palabra de Dios, eso puede llegar a ocurrir en una iglesia local. Pero podría llegar a pasar esto a nivel universal. Aunque todas las iglesias locales del mundo se aparten del mensaje del Evangelio, aún así el mensaje no desaparecerá. No desaparecerá. Porque desaparecer el mensaje es desaparecer la iglesia. Desaparecer la iglesia es desaparecer a Cristo. Eso fue lo que trató de hacer la iglesia católica durante 1000 años. Uno puede pensar, pero durante esos 1000 años no hubo iglesia de sana doctrina. Y eso es falso. Sí había verdaderos creyentes en ese tiempo, sino que vivían escondidos, porque su vida peligraba. Si ustedes buscan en la historia de la iglesia, van a darse cuenta que muchas personas siempre, había pequeños grupos, casi que del grande de él, que buscaban, que mantenían la sana doctrina, pero eran muy escasos. E inclusive hubo católicos que terminaron siendo guardas de la sana doctrina. Terminaron siendo, precisamente porque hay una promesa que Dios nos ha dado, y es que la doctrina sana permanecerá, porque la iglesia permanecerá, porque el cielo y la tierra como lo conocemos hoy pasarán, pero su palabra no pasará. Es más fácil que el sol se apague y que la luna se caiga a que sea cambiada una tilde o una gota de la palabra de Dios, de tal manera que pueda ser erradicada. Y eso es a lo que se refiere. No que alguien pueda coger una Biblia y escribir alguna barbaridad, sino que el mensaje de la sana doctrina es erradicado de la tierra. No puede ser erradicado, porque esa es la promesa. Es la verdad central de todo, de que Cristo Jesús
es el Señor. Él es el Señor. Eso fue lo que dijo el apóstol Pedro cuando el Señor le preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y él le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Pedro no es, porque a Pedro le dice que él es una piedra. Pedro significa piedra, no roca. La roca es la declaración que Pedro acaba de decir. Mateo 16, 16, 17 y 18. ¿Cuál es esa roca? La verdad de que Jesucristo es el Señor. Sobre esa verdad que está edificada la iglesia. Sobre ello. Y por eso dice el Señor: y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, cuando la iglesia milite, cuando la iglesia avance, cuando la iglesia está haciendo lo que le corresponde hacer, el infierno tendrá que retroceder. El diablo y sus huestes tendrán que huir. Tendrán que huir. Por ello es necesario que nosotros guardemos la sana doctrina de la palabra de Dios y procuremos quitar todo obstáculo que represente una abierta oposición a la palabra de Dios. Debemos quitarlo, todo aquello que sea opuesto a la palabra de Dios. Precisamente por eso es que nosotros debemos velar por la membresía de la iglesia. Porque si una persona, un Alejandro de estos, si Alejandro era un falso hermano, llega a ser miembro de la iglesia, aquí aclaro, miembro, no asistente. Porque Alejandro, pues no le iban a decir a Alejandro, no te juntes más con nosotros. Salvo que hiciera una abierta oposición, pero si él quería seguir viniendo, asistiendo a la iglesia, no crea que se lo debían prohibir. No debe permitir, no debe invitar a la iglesia a toda criatura, porque todos hemos sido llamados a esto. Pero no podemos residir en la membresía de la iglesia a cualquiera. Porque si uno de estos Alejandros entra, debe ser un canal por el cual entre la falsa doctrina, un emisario del diablo para destruir la iglesia. Puede ser eso. Entonces se sienta allí, escucha el sermón y luego dice: bueno, a mí me pareció que todo lo que dijo tenía cierta razón, pero eso es como aburridor, ¿no? Si ponen musiquita de fondo, ¿no sería más chévere? Eso nos relajaría, quedaríamos más extasiados y emocionados. Y esos signos que cantan, vamos a ponerle una batería para que suene mucho mejor. Oye, pero eso que él dijo allá de los falsos creyentes, eso como que no me cuadra. Si yo estoy aquí viniendo porque soy un verdadero creyente. Y empiezan diciendo ciertas cositas como a mí no me parece. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo menos con él. Hay algo allí que no cuadra. Hay algo allí que nos dice es peligroso. Porque quiere cambiarle una tilde a la palabra de Dios. Aunque sea un cambio minúsculo, puede afectarlo todo. Es como prenderle una mecha a un libro. Lo quitico de fuego no le va a pasar nada si lo apagas enseguida, pero si tú dejas que se prenda, lo viendo que está prendiendo, ¿qué va a pasar? Todo el libro se va a terminar quemando. Es algo muy peligroso. Todas estas personas que se oponen a la palabra de Dios, se oponen a Dios. Por eso es algo tan terrible. Por eso esta es la mayor preocupación del apóstol Pablo. Toda la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo fue escrita precisamente para que Timoteo pudiera tener esa misma preocupación. Y esta carta ha sido escrita precisamente para que Timoteo deje de lado sus temores y él pueda tener esta preocupación que el apóstol Pablo tiene, de entregarse hasta lo último por la palabra de Dios. Es lo que el apóstol dice: por esto yo me la juego. Primera de Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esa era su preocupación más importante, la proclamación de la palabra de Dios.
el mensaje del Evangelio. De eso era que Pablo quería Timoteo se guardara de Alejandro, de esos que nosotros debemos guardarnos. Y tú puedes decir, hermano, no, yo nunca he salido con una falsa doctrina. Yo nunca he salido con ninguna herejía. Y puede ser que así sea, pero ¿sabes qué puede llegar a ocurrir? Que tú no aceptes toda la palabra de Dios, sino solamente partes. Y no la proclames a nadie, no se la digas a nadie. Pero no la aceptas. En tu corazón no la aceptas. Y dices, no, pero hay algo que no me cuadra. Hay algo que no me gusta. Hay algo que no va conmigo. Y vas en tu casa. Y hay algo que no pones en práctica. Y hay algo en lo cual no dejas que Cristo sea el Señor de tu vida. Y hay un área en la cual quieres hacer lo que se te da la gana. Y el Señor dice, deja que yo sea el Señor de todas las áreas de tu vida. No se trata solamente de lo religioso. Se trata de todo lo que haces todos los días. Cuando estás solo en la casa, cuando estás con tu familia, cuando estás haciendo el aseo, cuando estás cocinando, cuando estás estudiando, cuando estás trabajando. Todo eso debe ser de Cristo. Siempre debe ser una imagen de Cristo. Siempre. Porque de lo contrario, puede que no seas un falso creyente, pero le estás abriendo la puerta a los falsos creyentes. Te estás diciendo, yo no soy falso creyente, pero la generación que ha de venir después de ti, siguiendo tu ejemplo, sí lo va a hacer. Porque ellos van a mirar lo malo que tú haces y lo van a amplificar. Y luego los otros van a amplificarlo todavía más. Eso es lo que ha pasado con estas iglesias carismáticas que vemos por todas partes. Muchos de ellos en sus comienzos tenían cierto apego a la sana doctrina. No podía decir que eran puros doctrinalmente, pero eran personas más entregadas a las cosas del Señor. Pero poco a poco fueron abriendo una puerta. Y ese poquito, esa sana doctrina que tenían se les ha ido reduciendo cada vez que pasan las generaciones. Porque date cuenta de esto. Uno dice, esta es la peor generación de jóvenes que hay. Los jóvenes ahora no respetan a nadie, no tienen que ver con nadie, no respetan a los profesores, a los papás, no respetan a nadie, no tienen que ver con nada, vienen y hacen guarrerías en las casas ajenas, vienen y ponen música a todo volumen sin importarle las otras personas, andan totalmente metidos en sus egoísmos, son los peores que puede haber, pero es muy fácil hablar de ello, pero no darnos cuenta de que si esta es la peor generación de jóvenes, es porque los que estuvieron antes fueron la peor generación de padres. Un mal hijo siempre es el resultado de un mal padre. Y la iglesia debe pasar el listón a la siguiente generación pura. Si yo hablo que sea un poquito de hilo, las hijas mías van a venir y van a desbalar todo el hilo y van a romper toda la cabeza. Todo lo que nosotros hacemos afecta. Y quizás ya no podamos hacer nada en el hogar, pero podemos hacerlo en la iglesia. No podemos mantenernos asidos y firmes en la sana doctrina, procurando que aquellas áreas de nuestra vida en las cuales nosotros decimos, pero es que eso parece como legalismo, que tú estás diciendo, sean hechas al carácter de Cristo. Sean hechas al carácter de Cristo. Escudriña la palabra de Dios y búscalo todo de acuerdo a la palabra de Dios, no según lo que tú pienses o lo que tú creas, o lo que a ti te parezca. Yo no sé qué daño fue el que Alejandro el Calderero le hizo a Pablo. Si fue que nada más por ponerlo preso solamente, o tuvo que ver totalmente con la doctrina. Pero si tuvo que ver con la doctrina, si era un falso cristiano sentándose en la iglesia, quizás simplemente estaba allí diciendo amén, 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 amén. No, a eso no amén. A eso no. A eso no me obedezco, a eso no me someto. A eso no voy a volver. Es decir, no me arrepiento con él. Ay de nosotros, hermanos, si hacemos eso. Porque uno puede que inclusive sea salvo, uno pierda la salvación. Pero si nosotros abrimos la puerta a la falsa doctrina, tendremos que rendirle cuentas a Dios por ello.
tenemos que rendirle cuenta a Dios por ello. Así que debemos guardarnos, no solamente de los Alejandros, sino también de que nosotros mismos no seamos los Alejandros, o los que le abrimos la puerta y decimos, ven, siéntate aquí, ¿qué quieres? Juguito, gaseosa, papita, ¿qué quieres? Tenemos que tener cuidado con ellos. Porque yo no sé si esta iglesia algún día llegará a crecer numéricamente. Eso solamente lo sabe Dios. Dios es el que da el crecimiento. Pero nosotros tenemos un deber: mantener la iglesia santa. Santa, sin desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Por el contrario, reformándonos y viendo, no, hay algo en la Biblia que nosotros no estamos haciendo. Vamos a empezar a hacerlo. Así es como debemos pensar. Esa debe ser nuestra actitud. Así es como debemos guardarnos. Guardar a la iglesia y guardarnos a nosotros mismos y nuestras familias. Para que todo lo que hagamos sea hecho para la gloria